El tema de la transición, créanme, es uno de los que más me apasiona a mí. Yo trabajé años atrás en Washington cuando el presidente Bush creó aquella comisión para la transición en Cuba. Se hizo un proyecto, yo tengo ese proyecto y me apasiona porque las oportunidades y el futuro de Cuba son espectaculares. Ha habido muchos teóricos con respecto a la transición en Cuba. Han hablado de la transición en España, la transición en aquí, la transición en Checoslovaquia, la transición en Polonia. Y mi experiencia, yo estuve en Checoslovaquia cuando se produjo el fin del sistema comunista. Jorge Mascanosa me pidió que me fuera allá un tiempo para ver cómo se producían los cambios, de qué manera se manejaban los problemas, cuáles eran las principales dificultades, y allí estuve varios meses en Praga pues estudiando ese proceso de transición con Václav Havel. Discutí, hablé muchas veces sobre este tema. Por eso no me quiero referir a ningún modelo ni a ninguna otra transición. Quiero hablar de la transición en Cuba específicamente porque creo que cada país tiene su propia transición. Lo más importante es no tenerle miedo al cambio. Eso es lo más importante. Y para esto, en un proceso de transición, lo que más necesita Cuba se llama estabilidad. Si cuando se produzca la liberación, es decir, el fin del control del Partido Comunista sobre el Estado cubano, cuando se produzca ese fin, que ahí empieza la transición, las Fuerzas Armadas, no hablo de la policía ni de los equipos represivos, las Fuerzas Armadas van a tener un rol fundamental porque van a tener que garantizar la estabilidad del país. Tiene que haber paz, van a haber inmediatamente cambios importantes que son fundamentales porque inmediatamente Cuba tiene que empezar a liberar y eliminar todas unas restricciones. Pero no voy a hablar de este proceso porque ya esto es un proceso de negociación que tendrá que haber en algún momento entre Fuerzas Armadas y organizaciones de la oposición interna, de la oposición externa, etc. Así que eso es otro proceso que es un acuerdo de cómo manejar este proceso de transición. Yo quiero hablar específicamente de lo que producirá este proceso de transición, o sea, la nueva Cuba, cómo va a ser. Miren, lo primero y más importante es la cantidad de recursos que hay en Cuba que son propiedad del régimen. Y voy a mencionarle algunos nada más. Aparte de empresas, habrá que devolver o compensar a los antiguos propietarios, dueños de empresas, de negocios, etc. Y para eso se creará un fondo de compensación. O sea, a estas personas que fueron dueños, que fueron confiscados, se les va a dar la oportunidad de decir, mira, a ti te confiscaron esta fábrica, mira cómo está. ¿La quieres como está o no? Si la quieres como está, mira, aquí está, de vuelta a tu propiedad. Eso, en definitiva, no tiene ningún impacto en la población ni en el futuro de Cuba. Al contrario, es una empresa que se va a modernizar, que va a crear empleo, que va a crear riqueza para el país, que va a pagar impuestos. La segunda parte es la privatización. Hace falta y se va a realizar o se debe realizar una privatización. Para que tengan una idea, ¿cuántos hoteles y resorts hay en Cuba? Cientos. La cantidad de hoteles es inconmensurable. Todos esos hoteles deben privatizarse. El Estado cubano no tiene, ni el gobierno tiene por qué estar administrando hoteles ni ser dueño de nada. El gobierno tiene que ser una entidad que recibe un dinero y lo redistribuye para las necesidades de la nación, el presupuesto de la nación, administra ese presupuesto y resuelve los problemas de las personas necesitadas o más necesitadas. Esa es la misión de un gobierno, no tener empresa, ni tener comercio, ni tener nada de eso. Eso es absurdo, no funciona. Ustedes lo han visto con el Estado comunista que no funciona. Entonces, con toda esa riqueza de privatización de hoteles, de resorts, de restaurantes, de propiedades del Estado, se va a crear un fondo, se debe crear un fondo que le dará oportunidades a todos los cubanos, porque en Cuba nadie tiene recursos, nadie tiene dinero para empezar un negocio, ni una empresa, ni nada por el estilo. Entonces, ese fondo, porque eso es dinero del pueblo cubano, ese dinero iría a un fondo de donde se darían
créditos para todo el que quiera poner un negocio o una empresa privada. Que yo soy mecánico, quieres poner un taller de mecánica, el Estado te va a dar un préstamo de ese dinero muy cómodo, sin cobrarte intereses, con muchas facilidades. Te van a poner asesores para que te ayuden de cómo se organiza un negocio, etcétera. Y quien dice un tallercito, dice una quincalla, dice una bodega, dice un supermercado, dice una empresa agrícola, dice una empresa lechera, dice una vaquería y así sucesivamente. La tierra hay que hacer prácticamente otra reforma agraria. A la tierra, a los antiguos dueños, pues habrá que compensarlos de toda esta riqueza que se va a recuperar, de todo este dinero, decirle mira, y no se le va a pagar ese dinero inmediatamente, se les pagaría en bono pagaderos en 20, 30 años. Eso lo determinará el gobierno futuro de Cuba. Pero este fondo de recuperación de la riqueza, de la propiedad del pueblo, va a ser destinado al pueblo. ¿Por qué? Porque van a venir inversionistas del extranjero o incluso cubanos en el exterior que tienen dinero y entonces tendrían ventajas sobre los cubanos en la isla. No, los cubanos en la isla van a estar al mismo nivel y en la misma oportunidad que los que vengan de afuera, extranjeros o cubanos, porque este fondo de privatización va a estar a disposición de los cubanos en la isla sin pagar intereses. O sea, porque es dinero del pueblo, ese le pertenece a ustedes. También parte de ese dinero para ayudar en la reconstrucción de las casas que están destruidas, que están abandonadas. Hay que crear un fondo inmediato de esta riqueza, un fondo inmediato para la construcción de viviendas de bajo costo, para que los cubanos puedan adquirir su vivienda, que el Estado les dé la hipoteca pagadera muy barata también. O sea, las oportunidades van a ser ilimitadas para todos los cubanos. Les pongo otra forma en que la transición va a ser todo un éxito y un privilegio para los cubanos. Cuba es una cantera natural de deportistas. Natural. En Cuba se da el boxeador, se da el pelotero, se da el basquetbolista, se da el futbolista, se dan montones de deportistas que son ansiados en el mercado profesional. Inmediatamente, de solamente peloteros, yo les aseguro a ustedes que van a ser decenas de miles de muchachos peloteros, muchachos entre 15, 25 años, entre 15 y 23 años, vamos a decir, miles de estos muchachos que inmediatamente van a ser contratados. A todos estos muchachos les pagan inicialmente un bono que nunca es menor de $200,000. Así que inicialmente pasan de la pobreza en que están viviendo a ricos. $200,000 de entrada, así y además del salario que les pagan, porque esto es un bono para que firmen el contrato con un equipo de grandes ligas que lo va a mandar a jugar a ligas de clase A, clase B, clase D, clase C, a distintas clases de béisbol que hay en los Estados Unidos, además de otros países, porque Japón también está contratando peloteros, México contrata peloteros, tienen ligas de béisbol profesional, Puerto Rico tienen ligas, República Dominicana, todos estos países tienen ligas de béisbol profesional que también contratan, y equipos de básquetbol, equipos profesionales de básquetbol que tienen subsidiarias, tienen equipos de otras clases donde los entrenan en academia, pero les pagan un bono cuando los contratan. Así igualmente en el fútbol pasa exactamente igual, fútbol, o sea, de entrada van a haber cientos de miles de deportistas, muchachos, que van a salir de la pobreza a ricos. O sea, no van a pasar por ningún estadio intermedio, porque cuando firmen un contrato, pues les pueden pagar desde $200,000 hasta millones de dólares. Hace 4 días le pagaron a un muchacho en República Dominicana de 16 años 3.4 millones para firmarlo, para jugar con una sucursal de los Yankees. O sea, fíjense cuántas cosas de inmediato pueden ocurrir. Artistas, cuántos cantantes, personas que tienen talento, que tienen habilidad y que no pueden aprovecharse de su talento, de sus capacidades. Otra cosa, inmediatamente a Cuba van a ir industrias monumentales, ensamblamiento de automóviles, industrias electrónicas, industrias metalúrgicas, industrias, montones de inversión en Cuba. ¿Saben por qué? Porque Cuba tiene una ventaja sobre el resto de todo el continente. Cuba está a 90 millas del mercado más grande del mundo. Entonces, el costo de transportación de lo que se produzca en Cuba a Estados Unidos es mínimo.
Mínimo. Entonces van a querer invertir a Cuba inmediatamente. Todos esos ingenieros que hay en Cuba que están pagándole una miseria, 25, 30, 40 dólares al mes, de pronto van a empezar a ganar miles de dólares al mes. Y cuando hablo de ingenieros, hablo de médicos y hablo de toda una cantidad de profesionales que ustedes lo han visto en los contratos. Mira México cuántos médicos ha contratado, países de todo el mundo que necesitan médicos. Pero no como hace la dictadura comunista, que les quita el 90% de ese contrato. En estos casos el contrato va a ser 100% suyo porque el Estado no tiene por qué robarse ni quitarle un peso a ese contrato. Yo vi hace unos días al desfachatado de Díaz-Canel diciendo, no, esto le quita, el Estado cobra estos contratos y este dinero porque son médicos que son médicos gracias a la revolución. Pero ¿quién le dijo a él que son gracias a la revolución? ¿De dónde saca él que gracias a la revolución son obligatoriamente graduados bajo el régimen? Porque no hay otro sistema de educación, es todo controlado por el Estado. Si hubiera una educación privada separada del Estado, pues habría una educación separada y una del Estado. Y si se gradúan con una educación del Estado, bueno, pues, pero ¿desde cuándo los gobiernos tienen autoridad porque alguien se gradúe en sus universidades? En Cuba había solo una universidad privada, la Universidad de Villanueva. O sea, todas las universidades eran públicas. La Universidad de Santa Clara, la Universidad de La Habana, la Universidad de Oriente, eran públicas. Entonces, estos ingenieros, estos médicos, estos arquitectos, todos estos profesionales, contadores, todos los que se graduaban en estas universidades, tenían que darle gracias a Batista porque se habían graduado ahí y tenían que trabajar para Batista porque Batista fue el que los educó. Por favor, eso es una manipulación grosera lo que hace Díaz-Canel con respecto a los médicos y la explotación de los médicos. Son unos abusadores, unos criminales porque les quitan los recursos de su trabajo. El sudor de su trabajo se los roba la dictadura comunista. En cuanto a la preocupación con los servicios básicos en el país, Cuba va a ser un país extraordinariamente exitoso como lo era antes de la revolución. Antes de la revolución, Cuba tenía una economía exitosísima. Cuba era primer exportador de azúcar del mundo, segundo de tabaco, quinto de níquel y cobalto, autosuficiente agropecuariamente. Cuba era su moneda igual a la del dólar. En Cuba circulaba el peso y el dólar igual en los cambios, en las bodegas, en todas partes. Entonces, va a recuperar esa economía porque tiene su posición geográfica y el talento humano, el capital humano. Y el capital humano está ahí. Fíjate que estos mismos cubanos que están en la isla muertos de hambre porque el régimen no les da oportunidad de usar su talento, su profesión, sus habilidades, cuando salen al exilio, cuando salen a cualquier país, porque no es solamente a Estados Unidos, van a España, van a Costa Rica, van a Uruguay, van a Panamá, a donde quiera que van, a México. Y usted lo ve que enseguida prosperan, enseguida avanzan, enseguida tienen niveles de vida superior. ¿Por qué? Porque ahí está el capital humano. Y mañana ese capital humano en Cuba va a ser el mismo y va a ser el exitoso porque va a tener las oportunidades que le niega el régimen. Vamos al sistema de salud. En Cuba habían dos sistemas de salud, el sistema privado y el sistema público. Sistema público gratuito, Hospital Calixto García, el Hospital Fajardo, que se llamaba antiguo Reina Mercedes, todos esos hospitales eran públicos, el Hospital Ortopédico público, nadie pagaba nada por estar en esos hospitales. Además habían las casas de socorro, que son lo que se llaman ahora policlínicos, que eran centros de atención inmediata, urgente. Usted tenía un accidente, se daba cualquier herida y no iba para el hospital porque las casas de socorro estaban diseminadas por todas partes y era más fácil una casa de socorro, gratuitas también. Tenía que sacarse una muela, no tenía que buscar el dentista, iba a la casa de socorro y había un dentista que le sacaba su muela o le resolvía el problema temporalmente para que usted se pudiera ir sin dolor para su casa. O sea, la atención médica no es un privilegio del régimen comunista. Existía antes de la revolución en un sistema libre de economía de mercado. Pero les voy a hablar del sistema de atención médica que tenía Cuba, que era inconmensurablemente mejor que la basura que existe hoy y que ha existido en cualquier momento de la revolución, en cualquiera. En Cuba existía lo que se llamaban las clínicas mutualistas. ¿Qué cosa era el concepto de clínicas mutualistas? Las clínicas mutualistas era una asociación de médicos que se juntaban, creaban una clínica
no lucrativas. Estas clínicas eran no lucrativas, quiere decir, no funcionaban para el enriquecimiento de los médicos que la creaban, sino que era una fuente de trabajo para estos médicos, pero era de servicio público, porque el dinero que recibían de la cuota que pagaban, muy bajas las cuotas, por cierto, que pagaban las personas que se inscribían en esas clínicas para recibir la atención médica, ese dinero, luego de pagar los salarios, los costos de toda la operación de la clínica, ese dinero se reinvertía en la propia clínica para dar mejor servicio, para dar mayor calidad, para enriquecerla. Yo les pongo un ejemplo. Mi familia éramos miembros de el Centro Asturiano de La Habana, lo que se conocía como Clínica Covadonga. Está ahí en la calzada del Cerro, cualquiera la puede ver y la conoce. Ahora se llama Hospital Salvador Allende. Esa era una clínica mutualista. Esa clínica, éramos miembros. Esa clínica pagaba por cada persona 2 pesos y 10 centavos. Y en algún momento creo que subió como a 2.40 o 2.45 por cada persona. Pero cuando eran más de 6 personas, más de 6 personas, entonces le daban una tasa familiar, que era de 10 pesos por toda la familia entera. Los que fueran, si fueran 6, 7 u 8, era la misma cantidad, 10 pesos. Ahora le voy a hablar de los beneficios. Por esa cantidad de 2 pesos con 45 centavos al mes, la persona recibía atención médica, la que necesitara, y si la persona de emergencia, siempre tenía un cuerpo de guardia abierto 24 horas al día con médicos y especialistas. Tenían un especialista de medicina interna y médicos de clínica general. Tenía en este servicio todo lo que uno necesitaba, porque si no podía ir de emergencia al médico o la persona se sentía enferma y no quería ir al médico, le mandaban el médico a la casa. El médico iba a su casa a atenderlo. La clínica se lo mandaba. Atención de especialistas, todos los especialistas posibles, todo. Pero si no podías pagar una clínica para tu familia, tenías los hospitales gratuitos, y en Cuba va a haber hospitales gratuitos otra vez igual que los había antes. Y les pongo algún ejemplo. El hospital de emergencia era público. El hospital Calixto García era público. El hospital ortopédico, que ahora le pusieron un nombre, no sé cosa, Fructuoso Rodríguez, era público también. La Liga contra la Ceguera era público. La Liga contra el Cáncer, público. Todo eso era gratis, no costaba nada. Nada, te regalaban las medicinas. O sea, por Dios, no le tengan miedo al cambio. Lo que les tienen que tener miedo es a la monstruosidad que tienen hoy. La enseñanza de artes y oficios. El que no quería ir a estudiar a una universidad, pues se iba a estudiar a una escuela de artes y oficios. Ahí lo que es un politécnico. Ahí aprendían a hacerse técnicos. Electricista, plomero, no sé, carpintero, con título y todo de su oficio aprendido. Escuela de artes y oficios gratuita. No costaba nada tampoco. Entonces, todas estas oportunidades van a regresar otra vez igual, porque esa es la estructura de un país libre. Están aquí en los Estados Unidos, están en Costa Rica, están en México, en cuál país lo tiene. La Universidad Mayor de México es universidad pública, la Universidad Autónoma de México. Todos son enseñanzas públicas, existen y van a existir también en Cuba. O sea, yo no sé por qué le tienen miedo al cambio. Repito, lo que le tienen que tener miedo es a la monstruosidad que tienen ahora. Así que el Estado cubano va a ser un Estado rico, porque, repito, Cuba va a recuperar montones de industrias y industrias nuevas. Cuba tiene una posición estratégica formidable. Industrias metalúrgicas, industrias de microchips, las industrias nuevas de electrónica, de computadora. Todo eso en Cuba va a tener una oportunidad tremenda. Así que fíjese la diferencia de Asia. ¿Cuál es el problema de Asia? El transportar desde Asia todos esos productos que fabrican a Estados Unidos, ¿cuánto cuesta? De transportarlo de Cuba a Estados Unidos es una bagatela. Están ahí mismo 90 millas. 90 millas están en territorio de Estados Unidos. Así que, por favor, no le tengan miedo al cambio. Ténganle miedo, repito, a la monstruosidad que tienen hoy, que no tienen vida, no tienen futuro. Así que los invito a que piensen en todo esto y que muévanse hacia el cambio, exigir el cambio. Y el cambio es salida del Partido Comunista del monopolio del poder político. No hay razón para
para que una ideología política, un partido político, sea el que controle el gobierno a perpetuidad. Y eso es lo que hace el Partido Comunista. Así que el Partido Comunista tenga que competir con otras ideas políticas, con otros partidos políticos, a ver si son capaces de producir un programa de gobierno mejor que el de un país, de un partido demócrata. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.